Bueno, vamos a partir con aquí el destacado señor Arturo Barrios. Destacado. Aquí todos los estudiantes de nuestra institución son destacados. Ya. Partiendo, ¿cómo está? Ahí, espera que se escuche. Más viejo y bien, pero bien. Bueno, voy a destacar un poco de sus hitos. Bueno, él militante del Partido Socialista y en 1967 fue presidente de la Juventud Socialista, ¿me equivoco? 1967 nací en realidad. Ah. No soy tan viejo, tengo 56 años, pero claro, En el 90 y tanto. claro, fui lo primero que yo le voy a pedir a los jóvenes, porque yo hago clase. Yo soy profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, como se decía en aquel momento. Y yo lo que primero pido en mi aula es que cuando habla un profesor, los alumnos están en silencio, y cuando hablan los alumnos, el profesor está en silencio. Eso es el mínimo respeto para poder conversar. Y yo estoy muy orgulloso de estar acá y de esta invitación porque yo fui parte de esta institución. Yo venía de un colegio de muchos recursos, de una familia de muchos recursos. Yo venía del St. George. Y me hice parte del pedagógico estudiando pedagogía en Historia y Geografía, lo cual agradezco toda mi vida, porque esta institución me formó. De ahí fui presidente del Centro Estudiantil Pedagógico, vicepresidente, presidente y después vicepresidente de la FECH y después presidente de la FECH. Después fui fui secretario general de la Juventud Socialista, después fui candidato a diputado, he sido subsecretario, en fin. Pero la formación inicial de este centro de estudios para mí ha sido vital en el ejercicio de mi profesión. ¿Y por qué digo eso? Porque yo hago clases de Historia y Geografía y hago otras clases también de una derivada de las cosas de pedagogía que tiene que ver con la neurociencia y aplicación en la educación. Yo sostengo que ustedes, estudiantes de media, no es que sean personas malas, ni que necesiten más psicólogos o que necesiten más pastillas, por decirlo de una manera. Yo creo que ustedes, más bien que hiperactivos y con déficit atencional, que por cierto yo lo tengo, lo que ustedes necesitan es una educación que construya habilidades y competencias en sus vidas, que le haga sentido y que le haga sentido además en el acontecer de sus vidas. Más bien nosotros hacemos una educación en el siglo XXI para el siglo XIX. Si yo les paso a ustedes quién es Bernardo Higgins o quién fue Arturo Prat, si que eso a ustedes no les hace sentido en sus vidas y en el futuro en sus vidas, tiene poco sentido, porque para eso está Google. Yo no soy un recopilador de fechas como profesor de historia. La verdad que las fechas me interesan poco. Lo que me interesa es la causa, el efecto y el proceso de ese hecho histórico. Y entonces, creo yo, que ustedes como estudiantes de educación media, en sus manos está el destino de Chile. Y no lo digo como una frase decorosa, lo digo una frase de verdad y sentida así. Porque hoy día Chile no tiene acuerdos. Y ese es mi punto. Mi punto político, histórico, académico. Chile hoy día no tiene acuerdos. Y cuando un país no tiene acuerdos, al menos en este país, han sucedido serias tragedias. ¿No? ¿Alguien sabe lo que ocurrió en 1891 en este país? Jóvenes de cuarto medio, de tercero. ¿Alguien sabe lo que ocurrió en 1891? El otro día lo dije en el Instituto Nacional y un joven me dijo, la cruenta guerra civil. Bueno, esa cruenta guerra civil llevó que el gobernante de ese año tomara la decisión de suicidarse, pero había decidido algo, que tenía que formar
el Instituto Pedagógico. Él fue Manuel Balmaceda. ¿Saben cómo la gente se reconcilió o dio un cambio cualitativo después de esa cruenta guerra civil? ¿Alguien sabe? La Constitución del 25 del León de Tarapacá. Bueno, todas esas cosas yo las fui aprendiendo acá. Y estoy muy agradecido de esta invitación. Y ahí vamos a seguir conversando si les interesa. Y si es que no, converso solo, en fin. Muchas gracias, don Arturo. Bueno, seguimos con el profesor Miguel Caros, profesor de Historia y Geografía, magíster en Educación y candidato a doctor en Educación. Si puede solicitar Profesor. No sé, la idea es presentarme. Presentarme su hito más que nada, porque creo que es mucho mejor que usted por Ya. sí mismo. Bueno, no, o sea, porque no es el momento de la presentación, sino que presentarse uno, ¿cierto? Sí. Yo quería darle saludo y bienvenida al pajarito que andaba por aquí. Sí, está bonito. Nos inquietó, así que bienvenido. Y darle la bienvenida a ustedes también, las gracias por estar acá. No tengo mucho más que agregar, soy profesor, he sido profesor de colegio durante muchos años, hoy día soy profesor de esta universidad, pero sigo trabajando con establecimientos escolares para construir una propuesta pedagógica que sea pertinente para estos tiempos y esa propuesta se tiene que construir con el sistema escolar, con el profesorado, con los estudiantes, en eso estamos. Hoy día dirijo el Centro de Experimentación Pedagógica de la UMCE, además de ser profesor de acá. Y a eso, además de hacer clases en esta institución, a eso dedico buena parte de mi tiempo. Así que gracias por venir. Muchas gracias, profesor. Bueno, seguimos con Félix Calderón. ¿Puedes dar tú? Bueno, muchachos, muy buenos días. Muchachas, muchachos y muchaches. Bueno, me llamo Félix Calderón, soy presidente de la Federación de Estudiantes del Pedagógico del año 2014. Más que agregar en cuanto al detalle de mi presentación, agradecer primero la invitación en verdad de esta comunidad universitaria. Yo asumo que les pasará a ustedes como estudiantes secundarios en sus distintos colegios. También pasa cuando uno estudia en la universidad de que a veces uno termina construyendo muy buenas relaciones con una comunidad. El glorioso Instituto Pedagógico es una institución centenaria con edificios, como habrán visto ustedes ahora entrando al campus, bastante antiguos, de distintas décadas, parte de la infraestructura que se construye allá, pero es complejo, es bien decidor pensar en que aquí hay una comunidad universitaria que no olvida, que tiene memoria, que tiene cariño por sobre todas las cosas, y que cada tanto distintos compañeros y compañeros que somos profesores de distintas asignaturas y trabajadores de la educación en general terminamos volviendo a casa en distintas instancias, en distintas formas, pero en verdad una institución como esta bien agarra con el cariño le pasará a ustedes cuando ustedes salgan del colegio. En una de esas le puede pasar con su universidad, pero por lo demás, aquí por lo menos hay 3 personas que podemos decir patentemente que queremos al Instituto Pedagógico, que nos duele cuando la educación pública le faltan recursos para mantenerse, y en ese contexto creo que aquí venimos a hablar un poquito de política, un poquito de Estado de Derecho y de la responsabilidad del Estado con el derecho a la educación y el rol que cumplimos los movimientos sociales y en particular el movimiento estudiantil. Vamos a hablar de tomas, vamos a hablar de marchas, vamos a hablar de disputas políticas y aquí está la humilde disposición de presentar mi propia experiencia como dirigente estudiantil. Así que reitero el agradecimiento y agradezco también la atención de todos ustedes, chiquillas y chiquillos. Bueno, aprovechando que tiene el micrófono, hacer la pregunta de por qué la comunidad de esta universidad ha sufrido tantos cambios durante su generación al pasar del tiempo. Actualmente la comunidad estudiantil es casi nula. Ya no hay representatividad estudiantil, no existe federación. Entonces, por eso es muy importante que estén 3 representantes de la orgánica estudiantil acá y comenten cuáles fueron sus intenciones, obviamente, al postular a los cargos y cuál era su postura en ese tiempo como estudiantes.
Sí, perfecto. Mira, yo igual me voy a salir un poquito de protocolo porque había preparado una presentación breve quizás para poder contar un poquito mi experiencia. No sé si podría dar ese espacio Si lo permiten, de los organizadores, ¿sí? Claudia. ¿Sí? Perfecto. Bien, como le había dicho anteriormente a los muchachos presentes, este es un desafío igual bien grande para mí porque yo honestamente le tengo mucho cariño a esta institución y creo que cuando uno participa de política estudiantil, uno no lo hace buscando la fama, ni el salir en todas las noticias, ni tener más followers en las redes sociales. Uno igual participa por que ve los problemas de tu propia gente, de tu propia comunidad. Y en ese sentido, pucha chiquillos, con lo bonito que se puede ver y con lo bonito que ustedes ven hoy día el PEDA nuestra universidad, el Instituto Pedagógico, yo debería decir que en todo caso a mí me tocó estudiar en un contexto en donde o sea, yo incluso tenía que estudiar en salas con fecas de ratones. Y no es una situación que pase solamente en esta universidad, pasa en muchas universidades públicas y pasa en muchas universidades, perdón, y en muchos colegios públicos y particulares subvencionados también. Entonces, uno cuando se mete a política, cuando uno quiere o se postula para representar a sus propios compañeros, en lo que menos está pensando, creo yo, es sacar los aplausos, sino que hacer lo justo y necesario por tu propia gente. Entonces, reiterar, yo me llamo Félix Calderón, soy profesor de Historia y Geografía de la UNCE, fui presidente el año 2014 de la Federación de Estudiantes del Pedagógico y ahí hay un punto importante que da la base de mi ciudadanía. En realidad, ¿me pueden levantar la mano acá, chiquillos, quiénes son hinchas de un club de fútbol? ¿Me podrían mantener la mano arriba, quienes participan de alguna barra de fútbol, algún piño de barra? Ya, aquí los mato. ¿Quién es socio de su club deportivo? Qué bien, qué bien. Bueno, yo hoy día tengo el honor de decir que el cariño que le tengo a mi institución no le ha llevado solamente a ir a la cancha, sino que ante todo a trabajar por ella. Yo soy socio del Club Social y Deportivo Colo Colo, pago 3.000 pesos al mes para poder mantener proyectos deportivos y aparte soy presidente de la filial Ñuñoa del Club Social y Deportivo Colo Colo. ¿Qué tiene que ver con esta presentación? Ahora lo van a ver. En primera instancia, plantearles, muchachos, que cuando se me plantea esta magna invitación, lo primero que pensé fue en lo difícil que iba a ser poder dar una introducción, pero lo importante es ver más o menos qué es lo que en común nos reúne en los presentes de acá. Y la verdad de las cosas, podemos decir, todos estamos relacionados al ámbito de la educación, estudiantes secundarios, hay algunos estudiantes universitarios acá, hay trabajadores de la educación, hay profesores acá presentes, pero yendo más en común, aquí, con respeto lo digo, veo que la mayoría de la gente que está presente acá no vivió la dictadura. La dictadura cívico-militar que durante 17 años mantuvo un régimen autoritario de hierro y persiguiendo a todos sus disidentes políticos, la gran mayoría no vivimos la dictadura. Yo nací el año 91. Y hay otra cuestión en común que encuentro acá, pero esto ya es para todos, no solamente para la mayoría. A pesar de que aquí la mayoría no haya vivido la dictadura, todos hasta el día de hoy estamos viviendo sus consecuencias. Y vivimos sus consecuencias en el sistema educacional, pero también vivimos sus consecuencias en lo que nos toca vivir cotidianamente como estudiantes. Y en parte mi experiencia ha podido ver un poquito de eso. Por otra parte, ¿qué nos convoca a dialogar en esta instancia? Creo que el afiche lo dice. Pero yo quiero puntualizar con respecto al afiche. Chiquillos, el afiche, ¿ustedes lo calificarían de alegre o triste? Lo escucho, vayan tirando la palabra. Levante la mano quien considera que esta afiche es alegre. Uy, público difícil. Ya, veo a alguien, ahí veo a alguien que alegre, ¿cierto? ¿Alegre? Pero miren, el Chicho está saludando a mi presidente de la República, de Salvador Allende, saludando ahí. Quería comenzar con este afiche porque evidentemente el inicio de la dictadura en el año 73 nos evoca tristes recuerdos,
más de 3.000 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Hasta el día de hoy, más de 1.000 detenidos desaparecidos que aún se buscan. Pero parte de lo que nosotros estamos recordando también con el golpe militar o el golpe cívico-militar es un proyecto de sociedad que los militares y los sectores económicos más poderosos de este país quisieron destruir. Un proyecto de sociedad que pocas veces se menciona cuando nosotros recordamos a nuestros caídos, pero que aquí en el pedagógico fue un espacio también muy fructífero para recordar por qué cayeron los que cayeron durante esos 17 años. Finalmente, más o menos dar un detalle con respecto de lo que hablaré. Evidentemente mi experiencia parte del hecho de mi vida, pero no voy a particularizar desde que nací, no. Ante todo, yo les voy a comentar lo que he visto de mi propia biografía, pero como un sujeto social, en particular siendo estudiante, y como sujeto político, con posiciones políticas claras y concretas, y contar un poquito lo que para mí es la experiencia de la dirigencia estudiantil, pero por sobre todas las cosas, cómo son los movimientos estudiantiles los mayores garantes de que la sociedad pueda profundizar su democracia. Quienes ya hayan estudiado el periodo posterior a la dictadura sabrán de que cuando Pinochet deja su gobierno, deja todo un sistema elaborado que muy pocas personas se atrevieron a tocar. Y es precisamente con el reclamo de la calle en donde recién esos problemas que había dejado la dictadura, porque la dictadura no solamente fue asesina, también fue corrupta, también fue privatizadora, también fue atemorizante y por sobre todas las cosas despolitizadora. O sea, que no nos extrañe que hoy día el discurso antipartidos políticos, todos los políticos roban, etcétera, etcétera, es para mí cada vez que escucho a una persona rechazar la política, veo la resurrección de Pinochet. Veo que Pinochet sigue vivo, lamentablemente, en la conciencia de cada compatriota, de cada chilena y chileno. Entonces, avanzando con la presentación, comentarle un poquito desde dónde yo partí en realidad. Porque era el año 2006 cuando se dio la movilización y la revolución pingüina, que se le conoció en esa época. Como ustedes pueden ver en las imágenes, ahí tenemos parte de nuestras consignas que en donde recordar que a finales de abril, principios de mayo, se va a huelga un liceo en Lota, que fue conocido como el Liceo Acuático porque era bien trágico ver cómo se estaba lloviendo un colegio municipal que no tenía financiamiento para reparar sus techos. El tema es que esa movilización de esos chicos no se quedó en Lota, avanzó en toda la octava región y posteriormente avanzó a nivel nacional. El 2006, los estudiantes secundarios de la época, yo estaba en primero medio con 14 años, nos movilizamos reclamando las condiciones de la educación pública y que lo veíamos tanto en la infraestructura como en la alimentación, pero también en cómo esas lucas faltaban porque todos los colegios competían. Pinochet el año 89, el año 89, 90, no tengo claro cuándo fue el DFL, pero hace muchas leyes de amarre antes de entregar el poder. Una de ellas fue la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE. En esa ley se garantizaba que los colegios o que el sistema de colegios particulares subvencionados se sostuviera, se mantuviera con autofinanciamiento y que básicamente los colegios para los sectores más necesitados de la sociedad estuvieran compitiendo por quién tenía más matrícula para poder financiarse. ¿Qué pasaba con los colegios que no tenían buenos puntajes SIMS o buenos puntajes PAES, PSU? Justamente no recibían recursos. Y ahí es donde nosotros comenzamos a cuestionarnos con respecto al derecho a la educación. Teniendo su edad, quizás siendo un poquito más chico, yo a los 14 años. Pero ahí nosotros decíamos, y esta cuestión sucede generalmente, que a veces creemos que con tomarnos un colegio, como lo pueden ver ahí, la pelea está en el punto más álgido. Pero en verdad no, porque una toma de un establecimiento educacional da lo mismo. Nosotros fuimos 1 millón de estudiantes secundarios movilizados y después terminamos teniendo más de 1.000 colegios tomados. Y con la perspectiva súper clara, estuvimos pensando el problema a nivel nacional y nosotros sabíamos que, por ejemplo, ya teníamos la noción de que si el cobre estaba en buenos precios, sabrán que el cobre es materia prima que sostiene buena parte de la economía nacional por sus ventas, si el cobre estaba con buenos precios, ¿por qué no había plata para financiar educación? Entonces, ahí es donde dentro de nuestra exigencia, entre ellas la derogación de la LOCE, el pase escolar durante todo el año,
Antes, los meses de verano, usted tenía que pagar tarifa adulta. Nosotros, dentro de todas esas demandas, se nos dio un ofertón chiquitito en ese tiempo la presidenta Bachelet, en su primer periodo, y puse la portada de aislado donde ahí dice: cabros, no se suban por el chorro. ¿Cuántas veces han escuchado a un adulto diciendo: asosiégate, oye, cállate, oye, no hagas esto? Para nosotros era una locura. Era, oye, perdona, los mismos que gobernaron después de Pinochet y que no han hecho nada por cambiar la educación que nos dejó Pinochet, ¿nos están diciendo que nos estamos subiendo por el chorro? Hoy día se diría andalar, pero no, en verdad nosotros dijimos: no, vamos a seguir movilizados. Y justamente en ese contexto, las movilizaciones por lo general tienen un poquito de caídas. La foto que está ahí es una manifestación que se da en la Municipalidad de Providencia, donde nosotros ahí teníamos propiamente tal un acto de solidaridad con los dirigentes estudiantiles de Providencia que estaban siendo expulsados de sus colegios por el movimiento estudiantil. Piénsenlo, año 2006, en mayo, el movimiento Pingüino, y ya por allá por septiembre comienzan a echar compañeros que dirigieron esas movilizaciones. Ahí estamos en la Municipalidad de Providencia, que en ese tiempo era dirigida por el alcalde Lavé, que fue un militar que participó en violaciones de derechos humanos y estuvo como 3 periodos electos democráticamente como alcalde. Recién ahora está pagando con la justicia. Entonces nosotros, en ese tiempo, los muchachos que estábamos en el Liceo Augusto Almar, Liceo de Ñuñoa, fuimos a manifestarnos. Ya no éramos 300, 400 cabros que íbamos a marchar. Ahí, como en septiembre, eran 10. Por lo general los movimientos tienen alzas y tienen recaídas. Y si pueden ver al extremo derecho, los muchachos del Augusto Almar teníamos capuchitas más o menos coloradas, rojitas, y uniforme un plomo más o menos claro. A la derecha hay un tipo llamado Alejandro Velázquez, que es mi mejor amigo hasta el día de hoy, y a la izquierda el pelucón chico, no ha crecido mucho obviamente, soy yo. No saben de dónde encontré esta foto, pero en verdad ni siquiera tenía registro fotográfico de mi participación ahí. Hoy día ustedes se sacan fotos hasta por si acaso, pero bueno, en ese tiempo tampoco era tan popular. Entonces, nosotros participando de esa movilización estudiantil, o más bien yo participando de esa movilización estudiantil, comencé a pensar un poquito el país y comencé a entender un poquito de que había muchos problemas que habíamos heredado de la dictadura, que ni mis papás lo pudieron resolver, que ellos se vivieron la dictadura, y que los políticos que también vivieron la otra época de la dictadura tampoco lo resolvieron. De ahí las ideas comenzaron a crecer un poquito más y llegué a esto. No lo comenté, pero yo en esa época, el año 2009, ya entrando en cuarto medio, yo ingreso a militar a la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, la juventud del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR. El MIR es fundado en el año 1965 con una perspectiva política clara sobre los problemas del país. El MIR fue un partido que aportó en la organización popular, en las tomas de terrenos para levantar poblaciones que hasta el día de hoy están en pie, que ayudó a la organización y al movimiento sindical, sobre todo en la construcción de cordones industriales para que en vez de que hubieran patrones, los trabajadores fueran dueños de las fábricas. Con mayor razón durante el golpe militar y durante la dictadura, el MIR fue uno de los partidos más golpeados por ella y la gran mayoría de los militantes asesinados por la dictadura fueron militantes del MIR. El MIR, a pesar de todo, sobrevivió y yo ingresé a su juventud política, la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, que se llama así por uno de sus mayores líderes, Miguel Enríquez, que fue asesinado el año 74. Ingreso a militar el año 2009 y comienzo ahí a construir un poquito la idea de poder hacer una política para poder estar superando la herencia de la dictadura. Y tenía 17 años. O sea, me creía el cuento un poquito de que un granito de arena puede aportar algo. Ya lo había visto el 2006 con el pingüinazo. Entonces, cuando yo decido estudiar para profesor de historia, decido que voy a participar también políticamente, pero con las ideas claras. Hoy día mucha gente rechaza participar en partidos políticos, pero aún así, la escuela política que te da el militar en un partido político, el ser parte de un partido político, es impagable y no te lo da necesariamente la educación formal. Tampoco te la dais tú mismo leyendo y leyendo y leyendo, sino compartir con tus compañeros, compartir un proyecto colectivo
y estar unidos para poder levantar esos proyectos colectivos. Algo que nos quitó la dictadura con la lógica del individualismo. En ese sentido, chiquillos, nosotros, desde la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, es una foto del año 2013, levantamos el movimiento universitario de izquierda, el MUI, que ya era una organización que existía en los años 70, y aquí levantamos el MUI en donde todos los compañeros de la JRM que estuviéramos participando en distintas universidades pudiéramos levantar nuestra política mirista en cada universidad. Yo estoy al extremo de esa foto tomando el lienzo. Esa foto es la Universidad de Concepción, justamente el lugar donde el MIR tuvo mucho mayor protagonismo en la época de la Unidad Popular. Nosotros veníamos de mucha generación que había participado del Pingüinazo del 2006 y nos tocó la grande también, po. No sé si la reconocen, la lucha por la educación gratuita. No encontré fotos de marchas con nuestras banderitas, pero sí encontré un poquito lo que nosotros agitábamos cuando se llamaban a las movilizaciones. Nosotros el 2006 habíamos peleado contra el lucro de la educación, de que la pelea fuera el que más compite en el mercado, el que tiene más plata y el que no puede mantener un colegio. Ahora nos subimos un poquito más por el chorro. Esa subida por el chorro era decir que la educación como un derecho humano, como un derecho fundamental, no estaba sujeta al negocio, y aún así el Estado, como garante de derechos, tenía que garantizar la gratuidad a nivel secundario, a nivel primario, a nivel universitario. Y esas movilizaciones del 2011, que fueron bien extensas y que suscitó mucho apoyo de la ciudadanía, a nosotros también nos encontró en un problema, porque nosotros decíamos educación gratuita, pero estatal. Porque una cosa es que el Estado destine su plata a que usted se gane una bequita, a que usted tenga financiada su carrera completa. Pero otra cosa es que el Estado sea dueño de las universidades en su conjunto y usted no tenga que pagar ni un 20 ni depender de ninguna beca o de algún acceso de gratuidad. Esa gratuidad que demandamos en 2011 se ha ganado en parte los últimos años. Hoy día hay gratuidad para determinado porcentaje de la población en educación, pero para nosotros, con todo lo que se gana a nivel de exportación de recursos, es una política insuficiente. Por lo demás, sigue dependiendo de cuánta gente va a la universidad, pero el tema es que ninguna universidad debería estar expuesta a que tenga un problema de infraestructura o que tenga situaciones complejas, porque eso atenta con la propia dignidad de los estudiantes. O sea, el problema no es solamente que usted pague por educación, el problema es cuando usted no está estudiando en las mejores condiciones. Y para nosotros eso como miristas, para nosotros eso se resolvía con la estatización de la educación. Ahí nosotros teníamos nuestra política clara, la estatización de los liceos, de los colegios y liceos municipales, el aumento del 6% del PIB. Chiquillos, cabros de 16 a 22 años estudiando leyes y estudiando financiamiento público para decir, esta es nuestra propuesta, 6% del Producto Interno Bruto destinado a educación. Hoy día, profesor Caro, ahí usted me puede ayudar, son como el 3% nomás. Alrededor del... Un poquito más del 3% me dice el profe Caro, nuevamente nos subíamos por el chorro. A veces uno pide oro para que le terminen dando cobre. A veces uno tiene que hacer una demanda adelantada pensando en que puede presionar por algo mejor. Eso también lo aprendimos haciendo política justamente con los compañeros estudiantes. Pero no solamente de los temas educacionales nos dedicábamos nosotros. También nosotros, durante ese periodo después del 2011, vimos como, al igual que en dictadura, se daban asesinatos selectivos. La persona que está ahí, Juan Pablo Jiménez, fue un dirigente sindical, un electricista, dirigente sindical, que en extrañas circunstancias fue asesinado. Se dijo mucho de una bala loca, pero en peritajes que se han realizado se da cuenta de que ahí hubo un acto alevoso, o sea, premeditado, o sea, planificado. Y no fue una cuestión quizás no, un dirigente sindical que estaba organizando una huelga en su sindicato. Nosotros los jóvenes estudiantes, y en eso no nos perdíamos, como estudiantes también teníamos responsabilidad de poder apoyar el movimiento sindical y los distintos sectores sociales que se peleaban contra el mismo enemigo, el legado de Pinochet y la herencia de Pinochet. Pero también nosotros teníamos nuestra vocación internacionalista. ¿Reconocen al caballero de abajo, cierto? ¿Quién es? ¿Chávez? El actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
El año 2013 hay movilizaciones contra el gobierno de Chávez, perdón, el 2014, contra el gobierno del recién electo Nicolás Maduro Moros. Y ahí nosotros teníamos una posición súper clara. Hoy día yo no sé si hay algún hermano venezolano o una hermana venezolana presente actualmente en la sala, pero nosotros, y aquí yo tengo que ser súper honesto con ustedes, nosotros sabemos que Venezuela no puede ser la democracia perfecta. Pero por sobre todas las cosas, ahí sí había gratuidad universal y la sigue habiendo. Y en ese contexto nosotros defendíamos el modelo de sistema bolivariano. Ahora, por lo demás, nosotros cuando llegamos al CALPEDA sí teníamos un propósito de memoria. Nosotros hicimos esta intervención acá en uno de los patios del PEDA. Y aquí es donde nosotros reivindicábamos la lucha de nuestros compañeros. Y aquí nosotros lo decíamos súper claro. En ese tiempo, el año 2013, se cumplieron 40 años del golpe militar. Y nosotros colocamos una consigna que decía, no lucharon por tu memoria, lucharon por el socialismo. Nosotros como miristas defendíamos un proyecto político. Los miristas que fueron asesinados también. Y para nosotros, hacer recuerdo de la gente que cayó era recordar las ideas y los propósitos políticos que ellos defendían. Para finalizar, igual aquí me comí un poquito, voy a adelantar un poquito, ya, ahí sí. Ahí en esa imagen nosotros estamos en una alianza política con otra organización política llamada el Partido Comunista Acción Proletaria para poder ser federación estudiantil. Y de esa campaña nosotros lo que logramos ante todo fue poder instalar el debate con respecto a una pedagogía al servicio de los pueblos, pero por lo demás también luchar nosotros como estudiantes de pedagogía por la dignidad de los trabajadores de la educación. Ahí nosotros decíamos, más que estudiantes somos futuros trabajadores y planteamos los problemas políticos desde esa perspectiva. Ahora, por lo demás, nosotros incluso, eso me lo voy a soltar, posteriormente con los mismos compañeros que conocimos acá en el pedagógico conmemoramos la fundación de los 50 años del MIR. Y para nosotros también era un asunto importante, y aquí me salté harto de lo que hicimos nosotros como Federación de Estudiantes, pero siempre alegamos ante todo de que cuando uno reclama políticamente, uno tiene que ir de frente y con las propuestas claras también y ser lo suficientemente honesto. Yo honestamente quiero dejarles en claro, chiquillos, que aquí la política que nosotros hemos hecho, los miristas por lo menos, y lo que tratamos de hacer en el pedagógico era reivindicar la responsabilidad del Estado con la educación pública. Y acá nosotros cuando fuimos dirigencia estudiantil sabíamos que teníamos que pisar harto huevo, sabíamos que teníamos harto problema con gente que no compartía el proyecto socialista, pero siempre pensamos en reivindicar la democracia entre nosotros mismos para defender esta situación. Para nosotros resucita Pinochet cada vez que un joven estudiante cree que la política se resuelve con violencia, y no violencia contra el Estado, violencia entre nosotros mismos. Yo sufrí actos de matonaje con otras organizaciones políticas por el simple hecho de una disputa. Las diferencias no se resuelven a combos cabros. Por lo demás, en educación, y justamente si estamos de acuerdo en que somos todos estudiantes y todos sufrimos el problema de la dictadura militar y su herencia, en verdad, chiquillos, el matonaje político, el estar compitiendo siempre individualmente, la lucha de egos, ahí es donde vuelve a ganar los propósitos ideológicos de la dictadura. Hoy día, después de 50 años del golpe, luchar por la democracia o por más democracia en este país nos requiere también un poquito más despiertos, nos requiere también un poquito más atentos con lo que pasa con nuestra gente, en nuestro entorno, y saber compartir en la diferencia la unidad como estudiantes. No me agoté tanto la presentación, pero de todas maneras le agradezco también el espacio para poder escuchar, y les quería dejar esa última frase de un referente mío y de muchos miristas, que es el comandante Ernesto Che Guevara, que quienes sostenemos el proyecto socialista nos reclamamos como personas libres para defender nuestra idea, pero esa libertad se sostiene siendo jóvenes. Un viejo o una persona que piensa como viejo no cambia de ideas. Si de algo se caracteriza la juventud es siempre criticarse a sí mismo y pensar cómo puede avanzar y seguir adelante con sus proyectos. Por eso, chiquillos, por sobre todas las cosas, este acto de memoria es algo para mantenernos jóvenes acá todos los presentes.
Y yo les pido y ojalá ustedes puedan, porque biológicamente todos envejecemos, pero de acá y de acá manténganse siempre jóvenes, participen en política para sostener la democracia y para profundizar la democracia en nuestro país. Gracias. Voy a seguir con una pregunta al profesor Miguel Caro. Adelante. Ingresé en 1994 y quiero remarcar la fecha porque es un año, el año 94, o es un periodo en realidad en el que veníamos recién o a pocos años de salir de la dictadura, de una dictadura de 17 años. Entonces, soy parte de una generación que ingresó a la universidad siendo más joven fuera de la universidad, participando de la lucha contra la dictadura, y luego ingresando a la universidad cuando ya se había acabado la dictadura. ¿Ya? Ese es un dato bien importante porque de alguna manera va a permitir entender lo que fue pasando en esos años, los años 90. Y para contextualizar brevemente, en esos años se había acabado la dictadura, pero seguíamos teniendo la Constitución del 80. Bueno, todavía. Pero además Pinochet, el dictador, era comandante en jefe del ejército. Y el presidente de la República, en algunos temas, no era la última autoridad del país, o no era la primera autoridad del país, sino que había un consejo que se llamaba Consejo de Seguridad Nacional, que estaba integrado mayoritariamente por militares, y que algunas decisiones las tomaba el Consejo y no las tomaba el presidente de la República. Fue un periodo en que había senadores designados, sí, designados, parlamentarios designados a dedo, no elegidos. Y podría seguir con un largo listado de cosas que eran poco comunes para una democracia. A esto se le llamó democracia protegida. En algunos planos era como una suerte de dictadura encubierta, porque estaba Pinochet ahí. Después Pinochet cayó detenido en Londres, justamente por acusaciones de todas las fechorías que cometió, pero fue un periodo importante, de varios años, prácticamente todos los años 90, en que esta dictadura quedó más o menos intacta. Recién se vinieron a hacer cambios a la Constitución, algunas reformas, el 2005. Entonces, entre el 90 y el 2005, esto era una suerte de continuidad de la dictadura. Entonces, eso quiero colocar como marco. Ahí en la imagen hay un lienzo, que fue un lienzo que hicimos a mano, ¿cierto?, muchos compañeros de acá de la universidad con los que participábamos y que nos acompañó en las movilizaciones de los años 90. Es muy curioso algunas de las cosas que voy a comentar porque hay más material visual, hay más investigación y hay más memoria, a propósito del tema que nos convoca, ¿cierto?, sobre lo que ocurrió en los 80 en la sociedad con el movimiento estudiantil, que lo que ocurrió en los 90. Los 90 es como una suerte de laguna de la memoria. Nadie se acuerda, si uno se mete a internet y busca movilizaciones de los años 90, o la gran movilización del año 97, o la marcha del 12 de junio del 97, que sacamos 20.000 estudiantes a la calle por la Alameda. Uno dice 20.000 estudiantes, no es tanto, sí. Hoy día marcha mucha más gente, pero tenemos 1.300.000 estudiantes en las universidades. Y en ese minuto eran 250.000 y había 20.000 estudiantes marchando por la Alameda. Prácticamente no hay imágenes de eso. Entonces, algunas de las cosas que yo fui rescatando con mis compañeros de época, las quiero comentar. Yo necesito ver de cerca con lentes, por eso... fíjense esa imagen, que a mi juicio es muy representativa de este periodo. Hay un pacto
que es lo que se conoce en historiografía, en investigación histórica, como el pacto de la transición. Entonces, tú te vas, ¿sí? Yo me voy, pero te dejo mi constitución y te dejo mi modelo y seguimos caminando ahí como podamos. Hubo conflictos ahí entre ellos, pero también estuvo ese pacto y hubo una relación institucional. ¿Qué significó en concreto? Que ese pacto significó que los pilares del modelo creado por la dictadura quedaron más o menos intactos durante la democracia o durante el proceso de transición a la democracia, que entre paréntesis debe ser de las transiciones más largas del mundo, porque nadie se ha atrevido todavía a decir que terminó la transición a la democracia. Seguimos con la misma Constitución. Reformas más, reformas menos, seguimos con la misma Constitución. Entonces, los pilares del modelo, el plan laboral, el modelo de salud, el modelo financiero, el propio modelo educativo, con la privatización, la municipalización, etcétera, sigue, si bien se le han ido haciendo modificaciones, en lo grueso, en lo estructural, el lucro en educación, etcétera, siguen estando vigentes. Entonces, todos los pilares y lo que el régimen militar le llamó las 7 modernizaciones, que eran la base del modelo, siguieron estando presentes y muchos de esos aspectos siguen presentes hasta hoy día. Y entre ellos, el desmembramiento y el abandono de la educación pública, porque se levantó una estrategia de privatización, se levantó una estrategia de retiro de la responsabilidad del Estado sobre la educación pública, por eso la municipalización de las escuelas. Fíjense ustedes que hacia el año 80, en torno al 80% de la educación escolar era pública. Hoy día, la educación pública a nivel escolar no supera el 35%, 35, 36%. Con la migración subió un poquitito, como que se produjo un efecto rebote y buena parte de los migrantes llegaron a escuelas públicas. Y ahí como que a lo menos se detuvo un poco la caída, pero la matrícula de las escuelas públicas sigue siendo mucho menor que las particulares subvencionadas y que las escuelas, digamos, privadas, que en total hacen más del 50%, más del 60% de la educación. Algo similar ocurre con las universidades. Se inicia un lento proceso de privatización que después se profundiza durante la transición y además se desarticula. La Universidad de Chile, que era una gran universidad nacional, se produce el desmembramiento. Se le quitan las sedes regionales y esta, que era el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, dejó de ser el Instituto Pedagógico y pasó a llamarse, primero se llamó Academia Superior de Ciencias Pedagógicas y después ya se llamó definitivamente, creo que por ahí por el año 85, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Pero esto es un desmembramiento, digamos, de la Universidad de Chile. Esto es, en rigor, una universidad creada por la dictadura a partir de la Universidad de Chile. Hoy día no tiene ningún vínculo jurídico de propiedad ni nada respecto de su institución de origen. Otra cosa de la época, que es bien importante decirlo, fue tan dura la dictadura, fue tan brutal, a propósito de los datos que se comentaban sobre detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados, gente torturada, gente que sufrió prisión política. Yo caí 2 veces siendo prácticamente un niño, caí 2 veces detenido en dictadura. Y una de ellas prefiero no contarla aquí en público, lo brutal que se portaron con una persona muy, digamos, joven, estaba en el liceo. Entonces, fue muy duro, muy brutal, y entonces cuando se produjeron las elecciones, el plebiscito y las elecciones, y se inicia la transición, era tal el deseo de salir de la dictadura, que a pesar de que esto era una dictadura encubierta, la gente estaba muy feliz de estar en democracia. Entonces, el periodo en que yo entro acá es un periodo de alta legitimidad de la transición. Después esa legitimidad fue cayendo, movilización tras movilización, hasta el estallido, digamos.
pero esto era un momento donde no se podía tocar a la democracia, porque si uno reclamaba contra la democracia, le decían a uno que era irresponsable porque podíamos volver a la dictadura. Entonces había que como bancarse el modelo de la dictadura porque estábamos en democracia. No sé si se entiende. Entonces era muy difícil la situación de entrar a estudiar y ser sujeto estudiantil en el mundo universitario. Era muy legítima. De hecho, la participación electoral en ese periodo era altísima. ¿Ah? Tuvieron que volver a hacerla obligatoria para que aumentase la participación electoral, pero la participación electoral fue poco a poco, digamos, avanzando hacia una caída libre. Y además, producto del modelo, las instituciones públicas, y en particular esta, entran en un ciclo permanente de crisis financiera, que ya se había producido durante la dictadura, pero que se intenta recuperar en democracia, pero no se resuelve el tema de la falta de recursos. Una crisis financiera que, entre otras cosas, tiene que ver, fíjense ustedes, con la idea del autofinanciamiento. Miren el concepto. O sea, la universidad ya no es mayoritariamente financiada por el Estado, sino que la universidad tiene que autofinanciarse. Y para autofinanciarse tiene que buscar recursos fuera. Tiene que competir con otras instituciones, privadas incluidas, para buscar estos recursos y financiar sus actividades. Entonces, aquí es donde no solo entra en crisis económica el modelo universitario, sino que además entra en crisis de proyecto académico, de proyecto de educación para la sociedad, porque empieza a preocuparse por buscar plata para financiarse, más que pensar cómo aporta al desarrollo del país. Ya no estoy pensando en el desarrollo del país, estoy pensando en cómo abro más negocios para poder financiarme. En esa situación cayó el sistema universitario, paulatinamente. Y, por supuesto, entonces se produce una crisis muy fuerte del proyecto académico, además de una crisis identitaria. En esta universidad, si ustedes miran ahí el paradero que está en Grecia, ¿cómo se llama el paradero? Se llama pedagógico, el letrero, así se llama, el pedagógico. ¿Cómo le dicen toda la gente a esta universidad en todas partes? El pedagógico. Yo a veces llego a un lugar y hablo de la UMSE y me preguntan, ¿qué es eso? Así como, ¿cómo? O algunos nos confunden con la Universidad Tecnológica Metropolitana, con la UTEM, que está allá al otro lado de Grecia. Esto es el PEDA, es el pedagógico, en la memoria me refiero. Estamos aquí hablando de memoria. Esto es el pedagógico. Más allá de que ya no sea parte de la Universidad de Chile, entonces hay una crisis financiera, hay una crisis académica y hay una crisis identitaria. Hasta el día de hoy esa crisis no se ha resuelto. La mayoría seguimos hablando del PEDA. ¿Y dónde vamos? El PEDA, para que nos entiendan de qué estamos hablando. A pesar de que también tratamos de reivindicar el nombre de la UMSE, estamos ahí como en una frontera identitaria, todavía no tenemos muy claro qué. Y más encima, como nos expulsaron o nos sacaron, entonces tenemos como un nacimiento un poco extraño como universidad. Y, por cierto, una crisis del movimiento social. Ya dejó de haber movimiento de trabajadores fortalecido, movimiento de pobladores, etcétera, etcétera. El movimiento social está en la baja porque ya se hizo la pega, se terminó con la dictadura y ahora estamos en democracia. Y pareciera ser que viene la modernidad o la modernización, entonces ahora hay que ir a los malls, pero ya no hay que organizarse ni pelear por la vida porque estamos en democracia. Esto de la caída del movimiento social también fue provocada. Yo tengo amigos que fueron dirigentes sociales importantes de esa época y que me han dicho, llegaron los partidos políticos y nos dijeron a nosotros, los dirigentes sociales, váyanse para la casa, aquí se acabó, ahora viene la democracia y nosotros nos hacemos cargo. Aquí empieza a producirse la fractura, ¿no? En reuniones formales les plantearon esto. Bueno, entonces, una universidad en crisis, un movimiento social en crisis. Yo entro en el 94 y todavía todo el mundo hablaba de volver a la Chile. Había como una suerte de apego nostálgico con la Universidad de Chile, a pesar de que ya hace rato éramos la UMSE. Pero la organización estudiantil se pensaba, siendo ya desde hace muchos años, estando fuera de la universidad, se pensaba como parte de la Universidad de Chile. Entiendo que Arturo fue incluso presidente de la FECH, siendo estudiante de la UMSE.
no siendo estudiante de la Universidad de Chile. O sea, como que todo el mundo, era una cosa rara, estaba disociada, ya no éramos, pero éramos. Y por lo tanto había una adscripción formal organizacional a la FECH. Esta universidad no tenía federación, no tenía identidad, no tenía federación. Y entonces había un centro de estudiantes que estaba en crisis, se habían caído todos los centros de estudiantes prácticamente, no había ningún centro de estudiantes acá, se parece a hoy día, digamos, centro de estudiantes formalmente constituidos, etc. Y el centro de estudiantes del pedagógico, así se llamaba, que era como la filial de la FECH, ya prácticamente no existía o estaba muy en decadencia. Entonces, y todo el mundo apelando a la vuelta a la Universidad de Chile, ¿ya? Y seguir atado a la FECH. Entonces, además los partidos políticos casi inexistentes. Uno entraba acá y era desolador, no habían partidos políticos. Ninguno, no estaba el MIR, no estaba el PC, no estaba el PS, no estaba la DC, los partidos que conocíamos no existían. O si existían algunos militantes estaban como muy en silencio y nadie los ubicaba. No había movimientos de partidos políticos. Ese era y hay un vacío de relato en el fondo. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? En fin. Y empieza lentamente, fíjense ustedes, a producirse la emergencia de los llamados colectivos universitarios o colectivos estudiantiles, que algunos autores en la reconstrucción historiográfica le llaman la tribalización del movimiento estudiantil. Ya no hay grandes partidos, grandes organizaciones, sino que hay pequeños grupos colectivos, 10 personas, 15 personas, 20 personas, 30 personas. Bueno, yo fui parte de uno de esos colectivos, que yo no militaba en ningún partido político. Fui parte de uno de esos colectivos, fui parte de esa historia de, comillas, tribalización, pero nuestro colectivo igual era un colectivo grande, sumando, así como al núcleo activo, más toda la gente que se iba sumando, etcétera, llegamos a ser cerca de 60 personas. Éramos un colectivo bastante grande, pero había un número activo como de 20 personas, así como muy activo, 20, 25 personas. Iniciamos desde los colectivos la reconstrucción, y había otros colectivos más, otros colectivos. Algunos habían sido militantes de los antiguos partidos, cuando jóvenes, o cuando más jóvenes, porque éramos jóvenes. Yo era menos joven porque yo entré tarde a la universidad, no había dado ese dato. Para que sepan ustedes, se me había olvidado un dato importante. Yo entré, creo que a los 23 años a la universidad. Entonces era un poco mayor que el promedio de los estudiantes. Porque me había dedicado a otras cosas, digamos, anteriormente. Bueno, iniciamos la reorganización de los centros de estudiantes, lo primero. Y en ese contexto, organizando los centros de estudiantes, surge nuestro colectivo, el año 95. El año 95 fue Ricardo, ¿cierto? Porque Ricardo está ahí y fue miembro de ese colectivo. Se llamaba, fíjense, a propósito de la memoria, se llamó Estudiantes por la Nueva Universidad, la ENU. La ENU, la sigla nuestra, era Estudiantes por la Nueva Universidad, era parte de la sigla del proyecto educativo de Salvador Allende, que era la Escuela Nacional Unificada, la gran propuesta educacional de Allende, que no la pudo implementar porque vino el golpe y porque la oligarquía se opuso tenazmente a esa reforma, que era una reforma de democratización, de transformación global del sistema educativo. Nosotros, recuperando esa idea, ayer conversaba con uno de los miembros del colectivo, ayer tarde, y le contaba esto, que fue el autor del nombre, digamos, de Luis Alegría, que es profesor de historia. Voy a apurarme, ¿ya? Porque me dicen que hay poco tiempo. Ya, surge la coordinadora de colectivos, no surge la coordinadora de centro estudiantes, surge coordinadora de colectivos. Estaba lleno de colectivos esta universidad, hasta que nace la FEP, a fines del 96, y rige su periodo todo el 97, con una amplia participación. Hubo un renacer, estamos hablando del año 96, ¿cierto? Un renacer después de todo ese proceso de reconstrucción, un renacer de la organización estudiantil en todas las universidades, incluyendo el PEDA, y nace la primera federación, decidimos
no seguir más adscritos a la FECH y tener derecho a nuestra propia identidad, si habíamos nacido, necesitábamos un nombre propio, ¿ya? Y nace la Federación de Estudiantes Pedagógicos el año 96. Voy a saltarme todo esto, digamos, para avanzar. Y llega el primer estallido en contra de la transición, que está invisibilizado, que es el año 97, una movilización estudiantil gigantesca, que era la que les comentaba, que paralizó las universidades de todo el país. Esta universidad estuvo en toma durante, no sé, 2 meses, en el marco de esa movilización. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes, me hago cargo de esa movilización y de esa toma. Y rápidamente, solo decir que eso tenía que ver, esa movilización fue en respuesta a una ley, la llamada Ley de Modernización de la Universidad del Estado, que era como una privatización encubierta. Finalmente logramos derrotar esa ley. Salimos derrotados de las demás propuestas. No decíamos gratuidad, decíamos arancel diferenciado. Fíjense que tímida era nuestra propuesta. Así era la transición. No decíamos gratuidad, decíamos arancel diferenciado. El que tenga plata que pague, el que tenga un poco menos que pague menos y el que no tenga que no pague. Arancel diferenciado. En fin, se consolida esta cosa de los colectivos, se crea la CONFECH, o sea, se recrea, la CONFECH había nacido en el 84, la Confederación de todos los estudiantes universitarios del país. El 84, en plenas protestas contra la dictadura, cayó con la crisis que yo comentaba y renace en esta generación, la CONFECH. El año 96, aproximadamente, 95-96 renace la CONFECH y impulsamos este movimiento y aquí hay un problema que yo quiero comentar rápidamente, que es que las diferencias dentro de la CONFECH no eran tanto de las propuestas, sino que las diferencias eran respecto de nuestro posicionamiento frente al gobierno. Los que eran favorables al gobierno de la concertación de ese minuto, que estaba presidido por Eduardo Frei, finalmente quiebran el movimiento y somos derrotados en la propuesta de transformación del sistema educativo. No obstante, logramos paralizarla. Fue en ese minuto uno de los voceros de la CONFECH que quebró el movimiento, fue Peñalillo, que después fue ministro de... ya no me acuerdo de qué cargo tuvo Peñalillo. Del Interior. Fue ministro del Interior. En esta sala, al otro día del quiebre, porque el quiebre se produjo en la cara del ministro de Educación, de José Pablo Orellano, él dijo, no, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno, y todo el resto, la otra mitad, dijo, no estamos de acuerdo, aquí no hay transformación, y entonces Peñalillo dice, nosotros nos bajamos de la movilización, quiebra en la cara del ministro del movimiento, y al otro día había CONFECH acá en el PEDAL. La CONFECH se hacía en distintas ciudades del país en los distintos periodos. Justo tocaba acá. Y aquí esta sala estaba hirviendo, llena de estudiantes, y yo personalmente pedí la expulsión de Peñalillo de la CONFECH. Por mayoría fue expulsado porque no fue un acuerdo. Y algunos, ojo con lo que decía Félix, aquí el tema del matonaje, esa cuestión nosotros la combatíamos, porque no es más democracia, es menos democracia, es más autoritarismo. Claro, y había un grupo afuera que le quería pegar a Peñalillo por lo que había hecho, y yo tuve que ir a hablar con ellos, y lo sacamos en un grupo, y lo protegimos y lo sacamos, porque en realidad no tiene ningún sentido esa lógica tampoco, ¿ya? No sé si Peñalillo se acuerda de esa anécdota, no lo he vuelto a ver hace muchos años. Ya. Ahora sí que voy cerrando porque parece que ya no me queda ningún minuto. Ya. Se crea el Congreso Nacional Universitario, el 98, que fija la idea de Sistema Nacional de Educación Pública, que ahora se retomó con el 2011 para adelante. La propuesta Sistema Nacional de Educación Pública surge allí, el 98. Y un dato bien relevante es que durante nuestra federación levantamos el Congreso Testamental Refundacional de la Universidad y se levantó un proyecto académico, democrático, que estaba por la transformación de la educación y que tenía algunos de estos elementos que están ahí, cambios curriculares, una nueva pedagogía, elección testamental del rector. Íbamos a ser la primera universidad que iba a elegir de manera testamental su rector. Ahí está el documento con las resoluciones o comparte las reuniones del Congreso Testamental Refundacional. Hay una reunión en la que me toca hablar porque éramos una coordinadora testamental. Unidad de los estamentos, no pelea entre los estamentos. Ese era nuestro proyecto.
Bueno, a continuación quiero que el profesor Arturo tome el micrófono. Toma el micrófono, ya. Eh, Yo no traje presentación, sí, pero bueno. Saludando a mis colegas docentes de historia. bueno, ¿Sí? la memoria no solo se recuerda, también se construye. Por eso quiero hacer una pregunta al profesor, dado su larga carrera, de cómo la educación y los educadores en formación pueden generar un cambio social significativo desde las bases, que es lo más importante, que en este caso son los estudiantes. Buena pregunta. Es la pregunta que hemos estado tratando de resolver hace como 200 años, pero bueno, no importa. Yo decía, bueno, cuando escuchaba esta historia, que es la historia nuestra, porque yo soy el más viejo de los tres, parece, ¿no? Así que ya, de verdad que un poquito patético, pero yo ingresé al pedagógico cuando estaba la intervención militar aquí. ¿Ah? Y muchos de ustedes jóvenes de educación media, es como cuando mi abuelo me hablaba de los tiempos de Ibáñez, como nosotros le hablamos los tiempos de Pinochet. No lo conocieron, lo conocen en los libros y ahora saben de la historia por los 50 años y todo aquello, ¿no? Pero yo soy un convencido que la historia, yo les digo a mis alumnos cuando me dicen, no, profesor, ¿y qué es lo que es la historia? La historia es futuro. La historia, queridos jóvenes, es futuro. Si nosotros no comprendemos la historia, no comprendemos lo que va a ocurrir y lo que podemos hacer en ese futuro. Y por eso a mí me parece importante la conversación o el diálogo con gente joven. Porque mi historia de joven es muy distinta a la de ustedes. Yo llegué a esta institución, se los decía al comienzo, de uno de los colegios particulares del Gran Santiago, y lo que se vivía aquí era terror. La foto que pone el profesor Caro ahí, yo era mechón cuando se dio esa toma. Y era el terror, aquí habían unos guardias que no dejaban que 2 o 3 personas se juntaran. Te ponían electricidad, imagínate aquí adentro. Había un lugar donde se torturaba, aquí adentro. Aquí había un lugar y había un rector que se llamaba Herrera Cajas, un profesor de historia medieval, que era designado por Pinochet. Entonces el clima era tremendo, pues era tremendo. Imagínense lo que es llegar acá y que ustedes 3 no pueden estar juntos. Solamente da 2 y por breve rato. Entonces era una cosa bien terrorífica. Y nosotros hacíamos movilizaciones parciales y después generales. Después viene todo lo que explicaron los compañeros acá, los profesores, ¿no? Yo participaba de movilizaciones que eran multitudinarias. Por mí, para ser presidente de la FECH, votaron 13.000 personas. Y todo el pedagógico votó por mí. Entonces no éramos líderes estudiantiles, éramos líderes nacionales, políticos. Algunos adscribíamos a militancia y otros no adscribían a militancia. ¿Por qué? Porque había una lucha secuencial, que era la lucha contra Pinochet. Entonces era muy duro, ¿no? Inimaginable para ustedes, ni siquiera para las generaciones que vinieron después, que son las generaciones de la transición a la democracia y todo aquello. ¿Y por qué digo que es futuro? Porque si no comprendemos eso, o sea, lo digo de otra manera, la historia, jóvenes, es una película, no una foto. Y hoy día tenemos que explicarnos por qué estamos donde estamos. Y por eso yo le decía al comienzo, esta sociedad, ese es mi problema. Mi problema es que esta sociedad no tiene acuerdo. Porque es dramático, queridos jóvenes y hombres y mujeres que estamos acá. Mire, es dramático después de 50 años escuchar que hay que hay personas en este país que justifican el golpe de Estado. Mire, no, si Allende lo hizo mal y había que hacerle un golpe de Estado.
Usted puede tener lo que quiera de opinión del gobierno de Salvador Allende, como el de Pedro Aguirre Cerda, como el de Balmaceda, que fundó esta institución, como el de Elwin, como el de Frey, en fin. Pero lo que no puede hacer es bombardear la moneda. Lo que no puede hacer y lo que no puede permitir esta sala de futuros chilenos con compromiso cívico, moral, ético, en fin, no podemos justificar que una mujer sea violada por un perro o que una persona sea quemada con un soplete hasta los huesos o que otro sea enterrado vivo o que otro sea torturado con corriente. Eso no se puede admitir. Por favor, eso no es humano, eso no es civilizatorio. Si yo opino distinto a usted y usted opina distinto a mí, no tiene por qué matarme. No tiene por qué quemarme vivo en la calle, como ocurrió con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana. No tiene por qué enterrarme vivo, porque no tenemos por qué construir de Arica a Magallanes, Chile, en un cementerio clandestino. No tiene por qué hacerme desaparecer. Podemos opinar, dialogar en la diferencia y en la heterogeneidad. Y eso es lo que no está hoy día en Chile aclarado. Y por eso yo recordaba el conflicto de 1891, pero se nos cae la cosa histórica. Una cruenta guerra civil entre chilenos, dos gobiernos, uno en Iquique y otro en Santiago. Desde 1833 en adelante la oligarquía pujaba por mayor poder para decidir en el Parlamento y menor poder al presidente. Y eso estalló en el 91. ¿Cómo se reconstruye ese Chile? Es en la Constitución del 25. Y hoy día no hemos logrado reconstruirnos después de 50 años, ese es mi punto. Y por eso el futuro es de ustedes, no nuestro. Porque ustedes tienen un desafío para el futuro, reconstruir este país. Reconstruirlo en una verdadera democracia. No es el problema, yo lo decía el otro día en otro foro, no es el problema en el Instituto Nacional, no es el problema haber traído a Pinochet de un juicio en Inglaterra, ese no es el problema. El problema es que nosotros como sociedad toda admitimos que un criminal y un asesino como Pinochet fuera senador de la República. Eso no es posible. Y esos son errores que se pagan caro. ¿Y cómo ustedes pueden aportar y cómo uno puede aportar? Bueno, construyendo un Chile democrático. Y lo que está ocurriendo en Chile es justamente lo contrario. Hoy día se está desarrollando un proceso constitucional donde las legítimas aspiraciones, por ejemplo, del aborto 3 causales, empiezan a retroceder. Por ejemplo, el tema de la sindicalización empieza a retroceder. Por ejemplo, el tema de deberes y derechos empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque hay una mayoría política emanada de las urnas que está en ese Consejo Constitucional. Y hay que preguntarse por qué se llegó a ello. Y el presidente Gabriel Boric está en esa tensión permanente. Nosotros socialistas, ante la disyuntiva entre Kast y Boric, votamos por Boric, convencidos, y hoy día somos parte de su gobierno, para ejecutar políticas públicas, para hacer que este país avance en más igualdad y más derechos. Pero también nos damos cuenta que hemos perdido la elección del 4 de septiembre y que hemos perdido la elección del 7 de mayo. Y no se puede seguir caminando de la misma manera. ¿Por qué? Porque no es político, no es aceptable, no es coherente agarrarse a cabezazos con la pared. Y eso tiene que ver con la historia y tiene que ver con la política. Y en eso ustedes tienen mucho que aportar. ¿Por qué? Porque los jóvenes, como bien la pregunta acá, es cómo nos podemos hacer cargo del futuro. Ustedes jóvenes, que con nosotros van a seguir construyendo futuro, pero esperamos que ustedes asuman cuotas de liderazgo para el futuro que viene. Y no solamente desde el punto de vista de lo formal, uno puede tener liderazgo desde diferentes lados. En un aula,
en el Parlamento, de diputado, de alcalde, concejal, pero también de presidente de una junta de vecinos, de un club deportivo, como acá lo decía el expresidente de la Federación de Estudiantes, en el Club Social y Deportivo Colo Colo, que hace tremendo ejercicio. Conozco a su presidente, que es un gran tipo, pero el punto es cómo construimos aquello. Y en eso ustedes son un aporte y lo pueden ser. Del aula de su liceo, el aula de su colegio, pero también del aula de lo que han de aspirar. ¿Quién quiere ser profesor o profesora de acá? ¿Por qué quiere ser profesor usted? Dígalo. ¿No sabe? Qué bueno, ¿eh? Cuando uno no sabe algo es por vocación quizá, por allá. ¿Por qué quiere ser profesor? Un futuro profesor de historia, un gran aplauso al futuro profesor de historia. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? A ver. ¿Quién más quiere ser profesor o profesora? Por ahí decía alguien más. ¿Por qué quiere ser? ¿Y de qué? ¿Viste? No estamos nada tan perdidos. Un gran aplauso para poder construir las nuevas generaciones. Ergo entonces, queridos jóvenes, para finalizar y no dar lata, porque podría contar mucho de mi historia. Yo fui juzgado por Pinochet y estuve 15 años sin derecho ciudadano. 15 años pidiendo permiso para salir y entrar. Y cuando mi hermana se murió en un avión, a mí me metieron preso y a mi hermana la estaban enterrando. Mi pobre madre, que en paz descanse, tuvo que ir a sacar un pelotudo de la cárcel y a mi hermana enterrarla, el año 96. 96. Yo lo único que los llamo, queridos jóvenes, hombres y mujeres presentes en esta aula, que no desperdicien la oportunidad de ser protagonistas del tiempo que les toca vivir, cual sea el tiempo. Sean protagonistas del tiempo que les toca vivir. Asúmanlo en sus manos y en sus acciones. No dejen que la historia pase por sus lados sin incluir en ella. Ustedes tienen el bemol, ustedes tienen las ideas, ustedes tienen las ganas. Háganse parte y comprométanse con el tiempo que les toca vivir. Solo así van a ser protagonistas del nuevo Chile que viene, que yo espero que así lo sean. Muchas gracias. Bueno, aquí dentro del público hay alguna pregunta que quieran hacer a los profesores. Todos de historia. Todos, aprovechando que son todos de historia, los chicos que quieren estudiar pedagogía en historia, si tienen alguna pregunta. Yo les quiero preguntar por qué creen que se ha visto disminuido los movimientos sociales y qué podemos hacer nosotros como estudiantes para recuperar esta organización. Eso más que todo. Lo había dicho dentro de mi presentación, quizás tratando de complementar algo que no alcancé a presentar. Los movimientos sociales por lo general tienen sus dinámicas de alzada y de repliegue. Creo que todos tenemos presente y vivo el recuerdo del 18 de octubre, ahora que estamos a puertas de conmemorar 4 años, que hubo un periodo de algidez muy grande durante el periodo 18 de octubre, o el momento 18 de octubre al 15 de noviembre. Después hubo un bajón y un repliegue que se dio durante el verano y todos estábamos esperando un marzo candente hasta que llegó la pandemia. Si bien las ideas y las necesidades urgentes siempre van a estar, mientras los problemas no se resuelvan, siempre va a haber gente organizada para resolverlo, y esto es en educación, en vivienda, en salud, en deporte, etcétera. La verdad de las cosas es que tenemos que saber entender a nuestro pueblo. Tenemos que saber entender que nuestro pueblo también se cansa, que nosotros como pueblo también a nivel colectivo tenemos momentos de avance, pero las fuerzas a veces no dan. Y en ese sentido, ahí es donde yo también invito a profundizar en el estudio de la política en sí mismo, porque el acuerdo de cambio constitucional de 15 de noviembre, por ejemplo,
no era lo que se estaba exigiendo en ese momento, propiamente tal. En ese momento se estaba exigiendo la caída de Piñera, por ejemplo. Pero a buena parte de la población le entró en bien 80% de apruebo por cambio constitucional, pero también porque era una demanda sentida que ya venía llevándose desde distintos años, y personalmente desde la Juventud Rebelde de Miguel Enrique, y además desde el pedagógico, el año 2014, nosotros decíamos que problemas como los que vivía el PEDA, y estoy hablando del 2014, 5 años antes del estallido social, se resuelven con un cambio constitucional que reconozca y más bien establezca la responsabilidad del Estado con sus propias universidades. Que ninguna universidad, como dice el profesor Miguel Caro, tenga que estar compitiendo con entidades privadas, o como en el caso de esta universidad, que llegó a tener una deuda de 3.600 millones de pesos con un banco privado. Una universidad del Estado que cumple una función para la ciudadanía, para la sociedad, tiene que endeudarse con la banca privada para cumplir sus cometidos. Todas esas demandas nosotros las reconocíamos como un cambio constitucional, y el cambio constitucional llegó con un estallido social que quizás pedía muchas otras cosas. Pero para que estén tranquilos, chiquillos, la primera base es ponerse a estudiar con respecto a la política, inmiscuirse en los problemas en general, y el poder también estar viendo que hay momentos de algidez y hay momentos de repliegue, pero que todo eso los tenga con la discusión de políticas públicas siempre presente, la discusión de leyes, la discusión de dónde se está invirtiendo las lucas, porque eso es lo que sostiene a los movimientos sociales de pie, saber estudiar los problemas que hay que resolver. Eso. Mira, yo quiero agregar algo, aplauso. Quiero agregar algo a lo que decía Félix a propósito de la pregunta, que es algo que siempre me ha dado vuelta. De alguna manera el neoliberalismo ha hecho, de una u otra forma, ha hecho que nuestra sociedad haya profundizado su individualismo, o que se haya profundizado una cultura individual, incluso a nivel de reclamar contra el sistema. Es como yo con mi demanda, y cada uno con su demanda particular, pero sin nada común, sin nada que articule, sin una idea de proyecto. De hecho, muchas de las demandas que han planteado en los últimos años los movimientos estudiantiles, tanto secundarios como universitarios, son como lista de supermercados, como agregando todas las demandas que cada cual, cada grupo, cada persona, cada identidad específica, etcétera, que está muy bien que exista, pero tiene que haber una articulación, porque frente al modelo que tiene mucho más poder, es muy difícil que en esa fragmentación seamos capaces de construir una conciencia colectiva y una fuerza tal que permita producir transformación. Y en ese sentido, la reconstrucción del movimiento social y el movimiento estudiantil en particular necesariamente pasa por la reconstrucción del proyecto. Por ejemplo, el rol de la educación en la sociedad. ¿Para qué modelo de desarrollo? ¿Cuál es el valor de lo público? ¿Qué pasa con la educación pública todavía? Hoy día se están cerrando la cortina de 9 establecimientos escolares en Tiltil, porque la educación pública ya no da para más. No tienen dinero, no tienen recursos para sostener. Y la están cerrando en una comuna que tiene 9 establecimientos educativos escolares. Entonces, y nosotros seguimos fragmentados. Entonces, me parece a mí que una clave esencial, y si uno quiere recuperar la memoria, qué es lo que ha articulado a estos grandes movimientos, es justamente esa idea de construcción de proyecto común, que tiene que integrarse a una idea, a un conjunto de ideas fuerza, una ideas matrices de para dónde vamos, y sobre eso producir unidad, sobre eso producir articulación. En la fragmentación, cada uno con su demanda, no vamos a llegar absolutamente... Ellos se ríen de eso, porque saben que eso no constituye fuerza frente al poder vigente que es enorme, que es comunicacional, que es cultural, que es político, que es económico, etc. No hay cómo enfrentar. Nosotros no tenemos ese poder. La única posibilidad de dotarnos de poder es articularnos como sociedad, como ciudadanía, como sujetos, pero no nos podemos articular si es que no convergemos en un proyecto común, con la sociedad, como sociedad primero, como actores sociales. Más que la vieja idea del consenso, del acuerdo entre los partidos políticos, es la construcción de unidad desde los movimientos sociales y levantando ese proyecto común. No hay otra posibilidad, no más la lista de supermercados. Yo al joven que hizo la pregunta le devuelvo con la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo usted lo hace para cuando quiere cambiar una prueba? ¿Cambiar una prueba? ¿Cómo lo hace para cuando quiere cambiar una prueba de historia en el curso? ¿Cómo lo hace? ¿Estudiando? No, pero si quiere cambiar la prueba. ¿Cómo cambiar la prueba?
Difícil, difícil. Bueno, lo más probable es que si que usted quiere cambiar la prueba, le va a decir a su... Organizándose. Organizándose. Le va y le va a preguntar al de al lado. Oye, ¿sabéis qué? Este viejo pesado de historia o esta vieja pesada de historia puso esta prueba. Después estamos demasiado con mucha carga académica y hay que cambiarla. ¿Qué es lo que digo yo? Que justamente el modelo que impera en nuestra sociedad es contra aquello. Un poco lo que decía el profesor Caro, que emite valores distintos. Lo que te emite el modelo actual es sálvate solo, vela por ti, llega a tu objetivo y el que está al lado, pégale un codazo y ojalá le ganes. Ante eso, cualquier actividad colectiva se anula, porque te lo van enseñando desde pequeño, desde la preescolar hasta adelante. Y la otra cosa, que conspira contra aquello, que conspira y con que no conspira también, que ahí todavía estamos en un bemol distinto. Cuando yo ingresé al pedagógico, no había internet, no habían celulares, no habían computadores personales. Cuando usted ve de repente en una sala de clase, o nosotros mismos, vamos al celular y vamos al WhatsApp y vamos a ver qué es lo que está pasando en Instagram y todo, de repente la realidad que se muestra ahí no es la realidad, la realidad verdadera, como diría, la verdad verdadera, como diría Víctor Jara. Entonces nos cuesta a nosotros organizarnos. La señora del pasaje barre su metro cuadrado y de repente al lado, en la casa al lado, hay así la cantidad de matorral. Ah, no, ese es el problema del vecino. Ah, no, ese es el problema del otro. Ah, no, es el problema de él. Cuando me llega a mí, ese es mi problema. Cuando me doy cuenta que ese problema es de muchos, es el problema de todos. No tener acceso a una educación de calidad, no tener acceso a una salud de calidad. Bueno, la organización nace por aquello. El sistema que hoy día impera rompe esa lógica. Porque no le gusta, obviamente, que la gente se junte y reclame. Mire, si cuando uno entiende a Allende, como aquí se hablaba, no puede entender, el otro día en el Instituto Nacional, un joven me dijo, ¿sabe qué, profesor? Cuando todo comenzó con Allende, cuando llegó a la presidencia de la República. No todo comenzó cuando Allende fue presidente de la República. No se entiende Allende si uno no entiende a Recabarren recorriendo las salitreras, o a Pedro Aguirre Cerda gobernando Seducar, o a Frei Montalva con la reforma agraria. ¿Por qué Recabarren recorría la salitrera con un diario obrero? Porque le decía, mira, a ti que te pagan, no te pagaban plata, en las salitreras te pagaban con fichas. O sea, casi eras siervo de la gleba, o un poco más que aquello, pero no te pagaban con plata, te pagaban con dinero, no te pagaban con dinero, te pagaban con fichas. Y él recorría la salitrera y le decía, esto no es humano, esto aquí, en fin, aquí pasa, en esta salitrera pasa esto, y en la otra también. Y la gente se organizaba. Y así llegaron grandes movimientos obreros y grandes matanzas en Chile también, como Santa María y Iquique. Pero hubo también muchas más. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué estamos como estamos? Hay un sistema, pero también uno le da gusto encontrar a jóvenes que dicen, bueno, yo quiero estudiar esto para romper aquello. ¿No? Porque de una u otra manera esta sociedad tiene que romper aquello. Tiene que ser un colectivo, tiene que ser una comunidad, tiene que ser una comunión, dicen los católicos, los cristianos. Tiene que ser de una u otra manera un lugar para que todos y todas juntas también luchemos por los derechos que han de existir. Y eso cuesta en una sociedad tan neoliberal y tan individualista como la que tenemos, donde desde pequeño te dicen, sálvate solo y ojalá compite con el de al lado, no te asocies con el de al lado. Eso, querido joven. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, voy a comentar algo cortito respecto a lo mismo que... Yo como estudiante del pedagógico actualmente, he visto la falta de comunidad que acarrearon los profesores, que ese es el bloque fuerte. Pero no siempre el grito más desgarrador es el que más se escucha, ¿ya? En este caso, como para que los estudiantes sean escuchados los secundarios, mi familia son todos de Lima, entonces conozco un poco la realidad de los colegios emblemáticos, que siempre los venden como el colegio conflictivo, el colegio de la salida incendiaria. Y ¿por qué no juegan ustedes y colegios particulares, subvencionados o no emblemáticos o de estatales, con esa visión? Jueguen con el tema cultural, jueguen con los pasacalles, que hace mucho más ruido que una bomba, porque al final cuando salen hacia la salida, el que se escucha más son los disparos de las escopetas, de los perdigones. No se escuchan las voces de ustedes. En caso, en un bloque cultural que pueden invitar a la comunidad, invitar a las mismas universidades estatales, porque esa es la generación de comunidad. Cuarto en medio y los universitarios no hay una diferencia de edad muy grande, no hay un pensamiento tan distinto, y estamos viendo ambos como la decadencia de la educación acá, con lo que se está hablando durante todos estos 50 años. Así que yo lo invito a generar esos bloques culturales. Las salidas obviamente van a existir, siempre van a haber grupos más radicales, de los cuales yo alguna vez participé, así que, pero el acto cultural llama a mucho más gente, hay mucho más público y genera más voces, se escucha más. Lo planteo para que también lo tengan en cuenta. Eso, muchas gracias. Queremos, a través del Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier, distinguir a esta mesa tan importante para los estudiantes, este tema relevante, hablar de derechos humanos y el Instituto Pedagógico desde la mirada de la organización estudiantil. Así que ahora viene Lucía Godoy Gutiérrez, quien está a cargo del museo, para hacer entrega un bonito regalo que hace... la Javierita nos va a ayudar también. Ya, para condecorar acá aquí. Sí, sí. Vamos a dar una pequeña reseña de qué se trata. No sé si se logra ver, pero esta es una piocha que se diseñó en el marco de este proyecto educativo de memoria y derechos humanos, enmarcado en el Instituto Pedagógico. Especialmente esto ha sido diseñado para esta actividad. Estas 3 medallas, por decirlo así, o distinciones que nosotros vamos a entregar, tienen ese significado, que resguarda a aquellos estudiantes del Instituto Pedagógico que quieren y respetan la historia, comprendiendo además que son 3 estudiantes que fueron parte de esta institución y que también, aparte de ello, de la carrera de Historia, y nos acompaña aquí también un profesor, el profesor Rodrigo Rocha. Él estaba muy ansioso de venir, le damos las gracias al profesor. También nos acompañó en su momento la directora de Asuntos Estudiantiles, quien se tuvo que retirar, pero deja también su saludo, el director de Vinculación con el Medio y Extensión. Les damos las gracias a los estudiantes que están acompañándonos acá de la Coordinación de Patrimonio Estudiantil. Y además también hacemos presente con un regalo que entrega también en este momento el museo. Sí. Oye, y por supuesto, yo no puedo negar, ¿cierto?, que nosotros somos una universidad formadora de profesores y dentro de la gama de estudiantes que hoy día participó, quiero destacar al señor, Gabriel Flores, ¿o no? Gustavo Cristóbal Flores,
Si puedes venir, Cristóbal, por favor. ¿Estás por ahí? Quiero distinguirlo porque, primero, es muy difícil decir voy a ser profesor. Yo generalmente les digo que solo los valientes pueden ser profesores, ¿ya? Porque para formar seres humanos hay que ser muy valiente. Y este estudiante ha reflejado eso, ¿ya? Ha reflejado ese tremendo espíritu, ¿ya? Con mucha valentía. Así que eso. Muchas gracias. Con un fuerte aplauso damos las gracias entonces. En este momento agradecemos la presencia de todos los presentes también. Y queremos dar la... ¿Quién lleva? Queremos también saludar al profesor director del Departamento de Historia y Geografía, don Luis Aravena. Le damos también un aplauso que haya venido en este momento. La historia hoy día nos convoca.